Vamos a hablar de lo que sucedió hoy porque el presidente Evo Morales daba a conocer este decreto que crea la jubilación para el sector del transporte. Felicidades, hermanas y hermanos transportistas que vienen del país para recoger su decreto supremo de jubilación. A partir de este momento, con el reglamento, ya tienen garantizado su jubilación nuestros transportistas de toda Bolivia. No solamente va a ser modelo en Bolivia, sino entiendo y estoy calculando, va a ser un modelo para todos los transportistas de América Latina, hermanas y hermanos. ¿Qué viene ahora? Ahora viene, hermanas y hermanos, el reglamento. Ya nos hemos adelantado, ya estamos trabajando con los dirigentes nacionales. Siempre va a ser importante el aporte también del trabajador de base, para que un reglamento, con eso implementar la jubilación del transporte boliviano. Bueno, y para hablar sobre este tema y conocer más detalles, está con nosotros el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, José María Alessandri. Bienvenido, un placer tenerlo, viceministro. Como siempre, Priscila, el placer es mío. Coméntenos, por favor, hoy fue realmente importante la cantidad de personas del sector del transporte que esperaba este decreto, no solo en La Paz, sino a nivel nacional. Bueno, creemos que ha sido una jornada histórica. Uno, por la promulgación de un decreto tan importante, pero fundamentalmente también por la movilización. Pocas veces estos años hemos visto la cantidad de gente que tomó la Plaza Murillo y nos ha hecho recuerdo la jornada de hoy, pues, a fotografías históricas, por ejemplo, en el gobierno de Juan José Torres, ¿no?, cuando se anunciaba la Asamblea Popular, o las jornadas históricas de la Revolución Nacional, que congregaba a la cantidad de gente que hemos visto hoy. Jornada histórica también, sin embargo, por la medida que ha aprobado el gobierno. Este sector ha esperado mucho tiempo para tener este decreto, ¿no? Esta mañana yo de oídas escuchaba un comentario de un compañero que decía, así literalmente, que su abuelo había muerto esperando este decreto, su abuelo transportista, ¿no? Entonces eso es una añoranza de todos los tiempos, de un sector que por su naturaleza, por la vinculación laboral, entre comillas, que tienen con sus empleadores, no han podido tener el derecho al seguro social de largo plazo, a la jubilación. Y la propuesta ha sido mucho idea de ellos mismos, si bien se ha trabajado con la parte técnica con el gobierno, con el Ministerio de Economía, pero en realidad la propuesta de que el aporte venga a través del combustible ha sido una idea que nació del sector del autotransporte. A ver, dimensionaremos algunos temas, Eso, ¿no? ¿Cómo funciona este fondo? Para empezar, la expectativa, Priscila, en este momento tenemos un censo inicial, podríamos decir, de 70.000 compañeros transportistas del sector federado, de los sindicalizados, ¿no? Y aproximadamente 11.000 del sector libre, ¿no? Así que estuviéramos comenzando inicialmente con 81.000 compañeros, con un universo de 81.000 compañeros que tiende a crecer. Están cubiertos fundamentalmente los transportistas del área urbana, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Funciona con un aporte que va a ser asumido, va a ser, valga la redundancia, aportado, captado, el momento en el que los transportistas se acercan a una gasolinera y obviamente prevén a sus vehículos con combustible. Se ha hecho una tabla con un aporte que viene siendo un porcentaje del costo del combustible. A ver, por citarle, en el caso de la gasolina especial, el aporte es de 0.64 bolivianos por litro. En el caso del diésel oil es 0.31 y en el caso del gas natural vehicular es de 0.80 bolivianos por metro cúbico, ¿no? Estos recursos van a ser cobrados a los vehículos y a los transportistas que estén registrados
en estas listas que tienen ambas confederaciones y que seguramente el reglamento establecerá que se centralizará en uno de los ministerios. Tengo ahí una duda. Cuando un transportista va a cargar la gasolina, va a tener un aporte en ese sentido, pero es en base a la placa, me imagino, del vehículo. En realidad el registro es de las placas y, obvio, también de los aportantes, los transportistas, ¿no? Ahí está el detalle, porque no todos los choferes son dueños de los minibuses, por ejemplo. Hay personas que tienen 5 minibuses y contratan a 5 choferes, pero el registro está a nombre de una persona. En realidad el propósito del decreto no es tanto cubrir a los propietarios de los vehículos, sino a los choferes. Es ahí la intriga que tengo, o sea, o van a dar su nombre. Ambas confederaciones, ambos organismos sindicales agrupan a compañeros que son choferes esencialmente, ¿no? Nos explicaban que inclusive estatutariamente ya han asumido la condición de que muchos de ellos son propietarios, pero que el límite estatutario es 2 vehículos por persona. Ese es un tema que seguramente tendrá que regularizarse. Pero el momento en el que, cuando yo le hablo de 70.000 afiliados a las confederaciones y 70.000 beneficiarios de este seguro, estoy hablando no de personas que necesariamente son propietarios de vehículos, sino son choferes, la gran mayoría, ¿no? Eso es lo interesante de la propuesta. Es una propuesta que tiene un carácter absolutamente solidario, porque todos aportan pensando indudablemente en su jubilación personal, pero están aportando también para la jubilación de sus compañeros. Y hay un tema que tal vez lo torna con mayor sentido social. Es el hecho de que en 6 meses debieran acumularse suficientes recursos, ese es el cálculo actuarial matemático que se ha hecho, para que los transportistas que están en estas listas, mayores de 60 años, ya puedan recibir el 7º mes 725 bolivianos. O sea, tienen 6 meses para recaudar. Así es, para generar un fondo complementario, y ya fondo los que tengan, solidario. Sean mayores de 60 años. Sin aportar nada, hay que decirlo así, claro, sin haber aportado nada, van a poder recibir 725. De ahí el carácter solidario, de ahí el carácter, si se quiere, mancomunado. ¿Cuántos van a recibir este primer grupo? No tenemos una estimación. Eso va a estar en la regulación, ¿no? Y en el registro que se va a hacer de estas personas mayores de 60 años. Es necesario hacer algunas puntualizaciones. Si bien es parte del sistema integral de pensiones, no viene siendo parte del fondo complementario de pensiones, el fondo ordinario de pensiones, ¿no? Se está creando un fondo complementario especial y único para el sector autotransporte. De ninguna manera esto quiere decir que los aportes de quienes son, por ejemplo, servidores públicos o quienes en su condición de trabajadores aportan a su seguridad a largo plazo, están en riesgo o van a ser utilizados con destino a los transportistas. Este es un sistema absolutamente separado que, basándose en la solidaridad, tiende a ser autosostenible. Y el cálculo matemático actuarial lo ha definido, que en las condiciones y en las circunstancias como están haciendo, tiende a la sostenibilidad. El otro tema es que, si bien existe un incremento, entre comillas, esto de un incremento, el momento de comprar combustible para los transportistas, ese aporte primero es voluntario. Segundo, no implica ni importa de que sea un incremento al combustible, al diésel, a la gasolina. Y el decreto es muy claro en ello, ¿no? El decreto, de una manera muy expresa, señala de que de ninguna manera se puede considerar que este aporte del sector público del autotransporte conviene o corresponde a un incremento del combustible, trátese de gasolina, de diésel o de GNV. ¿Los precios se mantienen? Se mantienen. ¿Y el precio del pasaje? Eso también está previsto. De ninguna manera, el mismo decreto establece de que se puede descargar la carga extraordinaria en el usuario final del transporte, ¿no? Ahora, ¿la única forma de aportar es esta? Se han barajado varias posibilidades, ¿no? Se ha barajado la posibilidad de que sea un aporte directo a una entidad bancaria, sea un aporte directo a una entidad pública.
pero la única forma de generar cierta obligatoriedad entre los beneficiarios es hacerlo de esta manera. Y quienes han consensuado ello son los propios transportistas. Eso es lo interesante, ¿no? Quienes han definido y han aceptado y aprobado esta forma de aportar a este fondo complementario son los propios transportistas, ¿no? Ahora, no es obligatorio. Eso también es muy importante, ¿no? Seguro el momento que se acerquen a una gasolinera, la factura en cuestión, ese es un tema a definir. Probablemente hay una factura que va a ser la que todos conocemos y habrá tal vez un recibo adicional, o tal vez la factura implicará una segunda línea que dirá aporte voluntario a la jubilación obligatoria del sistema del autotransporte, ¿no? Y es eso, ¿no? Si alguien se niega a hacerlo, pues está en su derecho de hacerlo, pero pierde su condición de beneficiario, indudablemente. Ahora, no sé si tendrá este dato o será parte de la reglamentación que se tiene que hacer. Si la persona que acepta, primero dice, sí, quiero asegurarme, quiero tener mi jubilación, pero llegado a cierto tiempo dice, no, yo ya no quiero esperar tanto tiempo. ¿Se le puede devolver sus aportes? No, por el carácter solidario, mancomunado que tiene. A diferencia del sistema de capitalización individual que hemos superado con la ley de pensiones, no se trata de aportes individuales, no se están juntando o no se suma mejor un aporte individual, sino es un aporte de carácter colectivo, de carácter mancomunado, y de ahí viene el tema solidario también, ¿no? El monto no se conoce todavía. ¿O ya se tiene una idea? El básico establecido por la ley de pensiones es 725 bolivianos. Es lo que menos puede recibir. Es lo que menos puede recibir un transportista que ha llegado a los 60 años. ¿Cuanto más aporte, más recibe? Si el sistema funciona, en realidad no depende de un aporte individual, insisto. Acá no se trata de que uno tenga un margen de aportes mayores que su compañero para tener una mayor capitalización. Todos van a tener una misma pensión, y esta pensión dependerá del estado de situación que tenga en su momento el fondo complementario o el fondo solidario. O sea, esto va a ser variable entonces. Están arrancando con positivamente para ellos, ¿no? Positivamente. Si en 6 meses tenemos la capacidad de generar la expectativa de cubrir la pensión de personas del transporte mayores de 60 años que nunca han aportado, pues nos imaginamos que a lo largo de los años vamos a tener la condición y la expectativa para mejorar patentemente esa pensión mensual. Ahora, hay, no sé si varios sectores, pero hemos escuchado voces de Cochabamba y Tarija que no estaban de acuerdo con este sistema de jubilación. Es evidente, el día de ayer estuvieron, y hoy día también obviamente han estado en la ciudad, llegaron de la ciudad de Cochabamba un grupo de compañeros, pero es un tema, más es un requerimiento de información, y si algún reclamo existe es una ausencia de conocimiento de los alcances del decreto en cuestión. Informados los compañeros del beneficio de la medida histórica que en definitiva hoy día le otorga a su sector la posibilidad de la jubilación, pues han sido parte de la fiesta popular que hemos visto en la Plaza Murillo. ¿Cuánto tiempo se han puesto de plazo? ¿O creo que son 3 meses para la reglamentación, lo que señala la ley? Existen algunos plazos, 120 días para la adecuación de sistemas, que viene siendo igual también al emitir el reglamento, 180 días para la recaudación, lo que le decía, para la constitución de una reserva para asegurar el pago de la renta solidaria, y 120 días para que las confederaciones presenten también los números de las placas de los vehículos registrados y la lista final de los compañeros del autotransporte que van a ser beneficiados a la larga con este seguro de vejez. Solo como dato, quien desea ya jubilarse cumpliendo la edad, ¿puede seguir trabajando? Esa es una pregunta que nos hemos hecho en el equipo técnico, y hay que partir del hecho de que es un sector atípico, ¿no? Son más cuentapropistas, no existe en ellos una relación obrero-patronal estrictamente hablando.
Lo que ocurre es que el propietario del vehículo, cuando es chofer, la otra persona, le entrega el vehículo con tanque lleno en la noche y espera que se lo devuelva al día siguiente con tanque lleno también, pero con una renta, con una ganancia, ¿no? Lo que reste de la ganancia que se entrega al propietario es lo que le corresponde al chofer. Entonces, realmente es una condición atípica de trabajo. Aún recibiendo los 725, por el sentido común, no debiera tener limitación para seguir ejercitando la naturaleza de su actividad, ¿no? Sí, salvo la edad, ¿no? Claro, porque el monto es bajo, ¿no? Para sostener a una persona que a veces tiene que sostener a una familia es muy bajo, es un poco más de $100. Indudablemente que sí, Priscila, pero es un punto de partida. La dimensión de esta medida de carácter social es que nos apertura la posibilidad de pensar en seguros de vejez, en seguros a largo plazo para sectores como los fabriles, por ejemplo, ¿no? Que es un sector en el que no existe también relación obrero-patronal. Ellos, como todos nosotros, con suerte envejecen y con mala suerte tienen una vejez desprotegida, ¿no? No existe el mecanismo que genere la expectativa de una pensión, de una jubilación, pero lo de hoy, el decreto de hoy, nos está abriendo la posibilidad de que sectores como los fabriles, como los constructores, tengan a futuro jubilación. Por eso el presidente decía, estamos tomando la delantera en Latinoamérica.